noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia en TV Ciudad. Estamos transitando el mes de mayo y estamos transitando una sucesión de jornadas donde la agenda nos está marcando hechos que son de profundo impacto. Sin embargo, no podemos perder de vista que además estamos en el marco de Mayo, mes de la memoria. Y en este programa, a lo largo de las 5 temporadas de Sobre Ciencia, hemos encontrado siempre un espacio, que va a ser justamente el de hoy, para traer, para reflejar, para contarles todos los aportes que las distintas ramas de la ciencia hacen para poder construir una correcta recuperación de nuestro pasado reciente. Nuestro programa de hoy no va a ser la excepción a esa sucesión de contenidos que les hemos ido entregando en las temporadas anteriores, y vamos a recibir en estudios a uno de los autores, al principal autor científico de lo que fue el trabajo de investigación que puso la primera piedra, la piedra basal para lo que fue la posterior, y sigue siendo la posterior tarea científica de exploración de distintos territorios y terrenos en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Nos va a visitar en estudios Daniel Panario, quien fue, insisto, autor de lo que fue esa investigación científica transformada en libro, Estudio Geoarqueológico del Batallón número 13, publicado por allá por los años 2002-2003. Nos va a estar acompañando Daniel, pero además de eso, como también hay otras facetas de la ciencia que queremos reflejar, les vamos a contar cómo la nutrición y la alimentación otra vez vuelven a mirar determinados residuos, cosas que son de descarte, para transformarlos en nutrientes. Hoy vamos a hablar de la posibilidad de conseguir galletas a partir de residuos de la industria cervecera. Y además, hace pocos días fue el Día Internacional, el Día Mundial de la Enfermería. ¿Qué estudian las personas que se capacitan en enfermería? ¿Qué investigan? ¿Cuáles son los conocimientos científicos que deben recibir? Bueno, todo eso en nuestro programa de hoy, que arranca como siempre con este salpicón, con las principales noticias científicas de los últimos días. La Facultad de Odontología de la Universidad de la República está realizando una encuesta de salud bucal de alcance nacional. La encuesta busca conocer problemáticas como caries, periodontitis, necesidad de prótesis y alteraciones en la alineación de los dientes. La información contribuirá a la mejora de las políticas públicas de salud bucal. Para este relevamiento, un equipo de odontólogos y odontólogas residentes, identificados con documentación oficial, recorrerán las diferentes ciudades elegidas por sorteo. Las ciudades son Nueva Helvecia, Rosario, San José, Mercedes, Yum, Salto, Bella Unión, Tacuarembó, Rivera, Río Branco, Maldonado, Minas, Montevideo y Canelones. La muestra comprenderá a 3.000 personas. La participación en la encuesta es voluntaria y quienes lo hagan recibirán orientaciones del equipo de especialistas ante consultas de su salud bucal. Toda la información está disponible en la página web de Facultad de Odontología. La Universidad de la República aprobó la creación de 4 institutos de investigación en diversas áreas del conocimiento que se proponen como ámbitos de trabajo interdisciplinario y transversal sobre temas de alto impacto científico, social y cultural. De las 51 propuestas que se habían presentado, el Consejo Directivo Central aprobó 4. El Instituto de Ciencias Oceánicas, el Instituto de Investigación Una Salud, el Instituto de Transiciones Sostenibles de Sistemas Alimentarios y el Instituto de Investigación en Justicia Social y Desigualdades. Su creación apunta a innovar en las políticas de investigación de la UDELAR, trascendiendo a facultades y otros centros universitarios. El objetivo es tener condiciones más estables en el tiempo para el desarrollo de investigación de calidad. Más de 330 investigadoras e investigadores formarán parte de estos 4 institutos que por el momento no tendrán una sede física. El Ministerio de Salud Pública informó sobre los riesgos del consumo de hongos silvestres debido a la presencia de especies tóxicas que pueden provocar graves afectaciones a la salud e incluso la muerte. Por eso el Ministerio recomendó no recolectar ni consumir hongos silvestres sin la supervisión de expertos o personas capacitadas. Este mensaje surge a raíz de un caso en Maldonado donde una familia comenzó a sentirse mal luego de haber comido hongos. A consecuencia, 2 de los familiares fueron hospitalizados mientras que un niño de 11 años fue trasladado a un centro de salud en la República
República Argentina. Por otra parte, en Colonia, un hombre murió al consumir un hongo que había recolectado bajo un roble. Ante síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, confusión o alucinaciones luego de la ingesta de hongos, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Y enganchando, Daniela, un tema con otro, y bienvenida, Daniela Gilsuel, ¿cómo estás? Gracias. No, veía este último dato, esta última noticia que nos preocupó a todos debido al consumo de hongos que no son aptos para el consumo humano, y pensaba cuánta cosa que con un poco de investigación pasa de ser no apta para el consumo humano a ser, en este caso, como lo que vos nos vas a contar, un potencial elemento nutricional. Tal cual, desconocido, ¿no? Claro. La ingeniería en alimentos es esa ciencia quizás que tiene más que ver con esto de transformar los productos naturales que nos rodean en un alimento o aprovechar determinadas cualidades de los alimentos. Ya vimos, como dijiste, un primer informe hace unas semanas sobre cómo la Universidad Católica, la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Universidad Católica, está aprovechando las larvas de un gusano, el Tenebrio molitor, para hacer galletas con alto contenido de proteínas. Ahora vamos a presentar otro estudio que están haciendo, que en este caso lo que hace es recuperar un residuo de una industria muy conocida, que no tiene nada que ver con la alimentación en sí misma, pero obviamente está en el rubro de bebidas y alimentos, que en este momento se desecha. Y que es el bagazo de cerveza, que es lo que resulta cuando, bueno, en la producción. Un residuo, digamos, de la producción, ahí está. Exactamente, Claro. esto en el mundo es uno, vamos a escuchar el informe, pero es un residuo con mucha, que se genera mucho, pero que no se aprovecha. Claro. Sin embargo, tiene cualidades nutricionales que la ingeniería de alimentos puede aprovechar, y sobre eso vamos a hablar justamente con María Belén Gutiérrez, ingeniera en alimentos de la Universidad Católica del Uruguay, que está trabajando con bagazo de cerveza para utilizarlo en los alimentos. Ella nos cuenta así. La idea de utilizar el bagazo de cerveza para la creación de galletas o de alimentos de consumo humano surge un poco dentro de un proyecto de investigación, una tesis doctoral. Entonces fue buscar un vínculo entre la revalorización del bagazo de cerveza, que es el residuo mayoritario de la industria cervecera, como un ingrediente saludable para la alimentación humana, y no que se destine simplemente al descarte que tiene impacto medioambiental o a la alimentación animal, que es su principal uso a la fecha, y así agregarle un valor a ello. El bagazo de cerveza representa el 85% de los subproductos o de los residuos de la industria cervecera en general. A nivel mundial se generan alrededor de más de 30 millones de toneladas de bagazo de cerveza anualmente en todo el mundo. Si no se le busca un uso y se destina simplemente a su disposición, eso tiene un impacto ambiental. Buscar la reutilización y la reincorporación del bagazo de cerveza en alimentos es una forma de reducir el impacto ambiental, de que hoy por hoy mucho se destina simplemente a disposición final, pero también de darle un valor agregado a este subproducto que tiene muchas propiedades que pueden ser benéficas y al momento no se están utilizando. El bagazo de cerveza, dentro de su composición, en grandes rasgos tiene casi que la mitad de fibra alimentaria, principalmente insoluble, y un 30% de contenido en proteínas, que es realmente alto para lo que es un derivado del cereal. Y además muchos compuestos bioactivos, como pueden ser compuestos fenólicos, que tienen más capacidad antioxidante.
No es la primera vez, Daniela, que escuchamos que un residuo tiene, en este caso, una composición que ya está determinada, está conocida. El asunto es cómo lo transformamos en un alimento. Es un residuo que tiene una segunda vida y en este caso, ¿no?, para incluso aprovecharlo como alimento, ¿no? Esta idea, este aprovechamiento que, como bien decía María Belén, lo que tiene también es un fuerte beneficio como impacto ambiental, ¿no?, para reducir el impacto ambiental que genera esta disposición final de esta cantidad de bagazo, esta cantidad de toneladas de bagazo. Ya tiene algunas iniciativas en Europa, pero en Uruguay todavía obviamente no se hace y se está investigando, o sea, está a nivel de investigación en la Universidad Católica y lo que están tratando de hacer es, bueno, aprovechar este bagazo para obtener un producto que sea bajo en azúcar y alto en fibra, ¿no? Estos serían los elementos nutricionales que quieren rescatar. ¿Puedo agregar algo? Y que sea rico. Y que sea rico, eso ni que hablar, esa es la segunda parte. Pero bueno, ¿cómo lo lograron? ¿Qué hicieron? Esto es lo que nos cuenta María Belén en la segunda parte del informe. Las galletas que se plantearon formular, en realidad se tomó como base la receta de la galleta María tradicional, que está extendida a nivel tanto en Uruguay como en otros países. De hecho, la investigación se hizo entre Uruguay y España. Se buscó que fuese reducida en azúcar y además que fuese alta en fibra o fuente de fibra. Lo que se buscó hacer fue incorporar la tecnología de extrusión para, si se podía, mejorar esas propiedades nutricionales y potencialmente promotoras de la salud del bagazo de cerveza. La extrusión es un proceso al cual la matriz, en este caso el bagazo de cerveza, se somete a altas presiones y altas temperaturas por un periodo de tiempo. Luego, para incorporarlo en las galletas, lo que se hizo fue molerlo y lo que se termina obteniendo es una harina de bagazo extruida, que esa harina de bagazo extruida tenía distintas propiedades nutricionales y potencialmente promotoras de la salud que la harina original, que es el bagazo seco y molido. Se aumentó el porcentaje de fibra soluble del bagazo de cerveza y además se vio que en cuanto a las propiedades bioactivas del bagazo de cerveza a nivel in vitro, estas también mejoraban, se tenía mayor capacidad antioxidante a nivel intracelular, una capacidad antiinflamatoria que en el bagazo no extruido no se vio y también propiedades que inhibían el transporte de glucosa. Luego el desafío está en, bueno, cómo incorporo, en este caso, el bagazo de cerveza y logro una aceptación y una aceptación a nivel sensorial por parte de los consumidores y una calidad tecnológica que también va de la mano con esta incorporación. ¿A qué nivel? Y también, en nuestro caso, si efectivamente una vez que incorporo esta harina en las galletas, las propiedades benéficas que se vieron en la materia prima se pueden vehiculizar en este producto. A nivel de investigación, lo que se propone seguir haciendo, un poco por lo que son todos los antecedentes con las galletas, es probar qué efecto tienen a nivel in vivo con la absorción de glucosa en sangre. Esto se hizo allá a nivel in vitro, se vieron ciertos indicios, los resultados están publicados y bueno, ahora es ver si esto realmente se puede reflejar a nivel in vivo en el ser humano, que es realmente el resultado que vale. Digamos, Daniela, que estamos, a ver, no es exacto, pero a mitad de camino. Exacto. ¿No? Hay una parte del proceso que ya ha confirmado propiedades, características y demás, todas bastante positivas. Ahora falta conseguir el alimento. Eso, por ahora lo que se hizo, como contó María Belén, es esta etapa de prueba, de conceptualización, de viabilidad. Falta, por supuesto, de esa percepción sensorial agradable, que es básicamente que sea rico, ¿no? Pero, bueno, por supuesto, falta ver cómo si eso se transmite o se refleja cuando se transforma en un producto comestible, ¿no? Pero más allá de eso, que obviamente todavía en la universidad no lo están pensando ni en la producción de la galleta, ni en la comercialización, sí es una etapa súper importante para la generación de conocimiento local, ¿no? Para que hoy o mañana haya no solamente
solamente conocimiento, sino, bueno, formación de recursos humanos en un área importante como es el aprovechamiento de un recurso para hacer alimentos. Además, trasladándonos a tus últimas notas sobre este tema, entre la galleta con el gusano y la galleta con el bagazo de cerveza, va a estar difícil encontrar voluntarios para la otra, a pesar de todas las enormes propiedades que también... La cerveza le tengo un poquito más de fe cuando digan que tienen que ver con la industria de la cerveza, más fe que al del gusano. El ensayo con los consumidores. Ahí está. Pero sí, rescatamos primero una fuente de proteína que no está explotada, en el caso del gusano, y después un residuo que se genera. Así y la generación de conocimiento, que es lo que vos decías, la producción de conocimiento, de un tiempo a esta parte en Uruguay hay muchísimo en este sentido y está bueno que avance y ojalá que pase. Que haya recursos también, humanos formados. Que pasen. Gracias, Daniela. Nos vemos hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, ya regresamos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. A veces hablamos de profesionales de la salud y pensamos solamente en las personas que se recibieron en las facultades de medicina, doctoras y doctores. Y sin embargo, la salud no funciona, pero ni un poquito así, sin todas las demás personas que también se profesionalizan y se capacitan, sin que por eso haya que desembocar en un título de doctor en medicina. Y ahí estuvo indagando Alexandra Perrone. ¿Cómo andas? Bienvenida. ¿Cómo andas, Gustavo? Todo bien. Sí, bueno, hoy vamos a hablar de la Facultad de Enfermería, que es una facultad que tiene unos 20 años de que fue de alguna manera declarada por la Universidad de la República como facultad. Pero antes también, bueno, enseñaba en muchísimos marcos institucionales y también en varias locaciones distintas, ¿no? La Facultad de Enfermería actualmente es la única unidad académica que tiene estudios de pregrado, de grado, de posgrado, de proyectos de investigación, proyectos de extensión a nivel público y para todo el país. Son la licenciatura aproximadamente 4 años y medio de carrera, ¿no? Bueno, también estudian, se dan clases en los varios centros que tiene la Universidad de la República, en el interior del país también, eso lo vamos a ver. Nosotros quisimos justamente profundizar en lo que es la licenciatura en enfermería y hablamos con el decano, que es Fernando Bertolotto, que nos cuenta en esta primera parte del informe cuál es el plan de estudio que tienen y también qué significa para ellos tener ahora su sede única, ¿no? Porque ellos se mudaron en el 2021 al campus. El campus de Parque Badón, uno de los edificios más nuevos de la UDELAR, frente al Estadio Centenario, para que entre el CUDIM y el Instituto de Higiene, ¿no? Exactamente, que además es la primera vez que tienen su sede fija allí y también nos contaba Bertolotto lo que significa estar en ese lugar tan interconectado con otros servicios de salud de la Facultad de la Universidad de la República. Lo vemos. El plan de estudio de la carrera de enfermería, que es la única carrera que desarrolla en grado nuestra facultad, es un plan de estudio que ha venido evolucionando en el tiempo y que se ha venido actualizando. Nosotros en el año 2019 iniciamos con un nuevo plan de estudio que fue aprobado por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República en el año 2016 y se pudo comenzar a implementar en 2019. Ese plan de estudio tiene ciertas características que moderniza el enfoque de la enseñanza de la enfermería, reduce bastante la carga horaria que tenía el plan anterior, que era del año 93, y tiene un enfoque más constructivista en su concepto educativo, que le da al estudiante una posibilidad de participar y co-construir sus conocimientos con el equipo docente y participando también a través de la práctica en los campos de experiencia clínica
a la experiencia de lo que es concretamente cuidar de la salud de las personas, que es la tarea central de la Enfermería Nacional. El estar aquí en este local tan bueno, tan luminoso, tan agradable, es para la Facultad de Enfermería un hecho histórico largamente esperado, porque nosotros no tuvimos locales propios que nos permitieran convivir a toda la facultad, todos los servicios en un mismo edificio como lo tenían históricamente otras facultades. El edificio Parque Valle nos permite a nosotros una primera cosa importante, que es integrarnos como servicio, lo que seguramente implica una evolución en la cultura institucional y de servicio. Pero también nos permite integrarnos con los otros servicios que hacen parte del edificio Parque Valle, que son la Escuela de Nutrición y la Facultad de Medicina, específicamente a través de sus escuelas, de las diferentes carreras que tiene Facultad de Medicina y que se agrupaban antes en lo que se llamaba la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, que reagrupaba 34 carreras. Entonces, es un universo que permite ir hacia un objetivo estratégico que tiene el área salud de la Universidad de la República, que es de integrarnos más en la vida cotidiana de nuestro servicio, pero también en el enfoque que tenemos de los problemas de salud, en la manera de abordarlos, a través de la interdisciplina, de la interprofesionalidad, y eso se hace también conviviendo en un mismo espacio. Cuando habla del mismo espacio, además de hablar obviamente de la integración de la carrera, como decías vos, en un edificio propio, también esa convivencia en ese campus, que mucha gente todavía no lo conoce con ese nombre, ¿no? Campus Parque Valle, pero que es ese territorio que son varias manzanas, que está el Hospital de Clínica, Facultad de Odontología, CUDIM, Instituto de Higiene, el comedor universitario, incluso y algunos espacios verdes. Y sí, te agrego que cada vez que uno va lo encuentra más lindo y sí, bueno, está sí. poco tiempo de terminarse y realmente va a ser un campus que va a marcar un hito, ¿no?, en la historia de la universidad. Y hablando de la Facultad de Enfermería, en estos días fue el 12 de mayo, el Día de las y los Enfermeros y el Día de la Enfermería. El Día Mundial de la Enfermería. Sí, y esto es en honor a Florence Nightingale, que ella era una enfermera británica que obviamente estudió enfermería también, estudió matemáticas, estadística, y nació en 1820 y en la Guerra de Crimea, ya por 1853, ella cuidaba a los soldados británicos y fue de alguna manera la impulsora de la enfermería moderna, ¿no? Porque ella aplicó todos los conocimientos y se daba cuenta que, por ejemplo, que los soldados morían más por las condiciones sanitarias de los hospitales que por las heridas de guerra. Entonces, bueno, ahí aplicó todo su conocimiento, registro de pacientes y iba de noche con su lámpara justamente a visitar a sus pacientes y por eso también se la conoce como la Dama de la Lámpara y por eso es la nueva identidad gráfica de la Facultad de Enfermería que veíamos, la lámpara que, bueno, nos decía el decano que tiene una simbología muy fuerte en la carrera. Está muy bien. Bueno, y la segunda parte del informe, porque también el decano de facultad es director de la unidad de investigación, porque hay investigación en la Facultad de Enfermería, sí. Y nos cuenta qué rol ocupa la investigación en la facultad, lo vemos en el siguiente tape. La investigación es un elemento clave en el reconocimiento de las profesiones y de las disciplinas, porque sociológicamente se reconoce que una disciplina y una profesión tiene autonomía cuando genera el conocimiento de sus objetos. Entonces, cuando se entiende eso, se entiende por qué somos disciplina académica universitaria y por qué la investigación está en el corazón de la práctica de la enfermería, porque se nutre de la investigación y porque genera conocimiento a través de su propia práctica. En esta facultad nosotros tenemos una organización
de la investigación, que está agrupado todos los diferentes temas, que son muchos que se pueden abordar, en 3 grandes ejes temáticos, que son los principales ejes en los cuales nosotros actuamos. Uno de ellos es el cuidado del ser humano, y ahí tenemos el objeto central de la enfermería, y se desarrollan muchísimas investigaciones que tienen que ver con los mecanismos, con los recursos que se utilizan, los marcos conceptuales que pueden estar ordenando la forma de entender el cuidado de las personas. Una segunda línea de investigación que tenemos, que es muy importante en la Facultad de Enfermería, es todo lo que refiere a la enfermería en los sistemas y en los servicios de salud. ¿Qué hace la enfermería ahí dentro? ¿Cómo aporta a los servicios, a los sistemas, a las políticas de salud? Y por último, tenemos una última línea que es la formación de recursos humanos en salud, que es lo que nosotros hacemos también, tanto para la enfermería como a través de nuestras actividades de posgrado, que son maestrías y doctorado, para otras, y la educación permanente también, para otras categorías de profesionales de salud también. Un poco como decíamos, Alexandra, ¿no? Un área que, si bien todos conocemos básicamente el rol de una persona capacitada en enfermería, a veces no visualizamos la profundidad de los conocimientos y todos estos campos que describía el decano. Y la importancia, y le preguntamos a Bertolotto cuál es la vinculación de la facultad con otras instituciones, y nos lo cuenta en la última parte del informe también, esto que te decía, de cómo también la enseñanza de la enfermería a nivel de la facultad se distribuye en diferentes zonas del país. A ver. La Facultad de Enfermería es una facultad que tiene una larga tradición de vinculación con instituciones nacionales e internacionales. Nosotros tenemos convenios de cooperación para la enseñanza, por ejemplo, clínica, con prácticamente todos los prestadores de salud del país, en particular con los prestadores públicos, pero también con las mutualistas que están integradas al Sistema Nacional Integrado de Salud, porque constituyen en muchos lugares nuestros campos de enseñanza clínica. La Facultad de Enfermería es una facultad importante en el país, no solamente porque forma a más del 80% de los profesionales de enfermería del país, sino también porque tiene una implantación en las 4 regiones que actualmente tiene la Universidad de la República, y prontamente en la 5ª región que se está abriendo también estaremos ofreciendo la formación de la carrera de enfermería profesional completa. Lo hacemos en la Regional Norte, en Salto, en la Regional Noreste, en Rivera, pero en todos los departamentos que cubren, por supuesto, esas regiones, en el Centro Universitario Regional del Este también, en Rocha y, por supuesto, en Montevideo. La idea, y prontamente lo vamos a hacer, en el nuevo Centro Universitario Regional de Colonia y Mercedes, que es el suroeste. Nosotros allí también presentamos una propuesta que fue avalada por el Consejo Directivo Central. Nosotros tenemos actualmente un poco menos de 6.000 estudiantes activos en todo el país, de los cuales unos 3.000 están acá en Montevideo y los otros están distribuidos en los diferentes centros regionales. Tenemos un cuerpo docente también insuficiente porque la carrera ha venido creciendo exponencialmente. Todos los años vienen entrando como nuevas generaciones de 1.300 a 1.500 estudiantes, lo que es importante porque eso suma, ¿verdad? La carrera tiene una duración de 4 años y un semestre. Actualmente tenemos 7 generaciones cursando la carrera, lo que es mucha cosa, y nuestros 350 docentes hacen todo lo que pueden para atenderlo lo mejor posible, con un cuerpo de personal no docente, que son una centena, que sostienen todo esto. Así que hay que reconocer también la importancia del compromiso de toda esta gente para que el Uruguay tenga enfermeros profesionales que necesita y que merece.
Dos cosas te voy a decir, Alexander. Por un lado, lo último que decía el decano en cuanto a la cantidad de personas que cursan la carrera y recursos docentes. Sabemos que es una disciplina que tiene déficit de profesionales, una alta demanda laboral y bueno, hace falta, y no deja de ser una buena noticia, que haya un buen volumen de estudiantes. Sí, bueno, ellos nos contaba Bertolotto que en estos días también están recibiéndose los primeros del plan de estudio que nos contó que empezaron en el 2019, tanto en Salto como en Montevideo se están recibiendo en estos días. Y también nos contó cuántas personas se anotaron en lo que es la cohorte bien. 2025, que lo podemos ver, vemos más detalles en la siguiente placa, pero se anotaron alrededor de 1.400 personas, alrededor de 1.000 en Montevideo, 400 en el interior, y ellos hicieron una encuesta a la que respondieron aproximadamente 700 estudiantes, y con estos datos que vemos allí, 75% mujeres, 20% tiene hijos, 74% tiene entre 17 y 24 años, 51% trabaja y 44% enfermería es la primera opción de carrera universitaria. Mira. Y eso son datos que nos contó y que nos parece muy interesante contarlos en esto de lo que es la carrera en enfermería, así como tú decías. No parece a simple vista, no siempre se conoce la profundidad del valor de este conocimiento. No, y yo te dije que te iba a decir dos cosas. La segunda, para contarle un poco a la gente, vemos muchas veces diferentes muñecos a lo largo de la nota, incluso veíamos algunos recién en pantalla. La posibilidad de simulación, tanto en medicina como en enfermería, es clave. Y contar con estos simuladores, que no son solamente parecidos a personas en su aspecto externo, sino muchos de ellos están diseñados para determinado tipo de práctica, para que quienes van a cuidar nuestra salud se familiaricen con el organismo, con las áreas con las que van a trabajar, es clave. Esto no existía, por lo menos no en tanto volumen, hace unas décadas y son herramientas fundamentales. Sí, son fundamentales y también se están en esta nueva sede de la Facultad de Enfermería están acondicionando para poder llevar así estas clases prácticas que veíamos que actualmente se realizan en el Hospital de Clínicas, pero están en proceso de mudanza. Gracias, Alexandra. Nos vemos la semana que viene. Pausa en Sobreciencia, ya venimos y en el espacio dedicado a mayo, mes de la memoria. Durante los 5 años que lleva Sobreciencia en TV Ciudad, en el mes de mayo hemos incluido al menos uno, y a veces más de uno, contenidos vinculados a este mayo, mes de la memoria, al cual toda la programación del canal se suma, y la ciencia no puede no estar representada, porque sin ciencia no podríamos haber abordado y no estaríamos abordando lo que es una búsqueda concienzuda en distintas unidades, predios y edificios de vestigios, rastros, restos de nuestro pasado reciente y de nuestros detenidos desaparecidos también. La reconstrucción de la memoria no se puede hacer sin ciencia. Y hubo un punto de partida, al menos esto es muy personal, esto creo que podríamos tener algunas discusiones y en el mejor de los abordajes, pero personalmente creo que hay un punto de partida en esto de la llegada de la ciencia pura y dura, firme, sólida, impresa en papel, a la búsqueda sistemática. Y yo lo coloco a esto en lo que fue primero la confección y luego la publicación, incluso en papel, en formato libro, de lo que se llamó el Estudio Geoarqueológico del Batallón 13, libro, investigación científica, insisto, que se transforma en libro, de la cual son autor principal Daniel Panario y coautores Ofelia Gutiérrez y Elizabeth Onega. Ese libro marcó un antes y un después, y para nosotros es un enorme gusto tenerte, Daniel Panario, aquí en estudios en esta jornada. No, el gusto es mío, para empezar. Y para seguir, creo muy adecuado que hayas tomado este tema sobre ciencias, porque en realidad yo creo que la mayoría de los políticos que vienen del área que no son científicas, ¿no?, de algunas ciencias sociales, como la abogacía, yo qué sé, no creen en la ciencia, ¿no? Y yo creo que el GACH
por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no?, de no creer en la ciencia y tomar decisiones políticas sin creer en la ciencia. Porque tener a la ciencia en un escritorio pero no escucharla, una cosa así. Bueno, es lo mismo, ¿no? Claro. Porque de lo contrario, claro, al anterior presidente yo tendría que acusarlo de asesino, claro, ¿no? Porque por desconocer al GACH, claro, ¿no?, y desconocer aquello de blindar a Abril, se murieron más de 1000 personas, ¿no? Ahora, yo no creo que sea un asesino, por lo tanto, los hechos no creen en las ciencias. Y eso, ¿no?, es muy común dentro de ciertas áreas del conocimiento, como la abogacía, bueno, la economía, que se cree una ciencia, pero bueno, yo no la creo, y así sucesivamente. Claro. Vos decís el campo de las denominadas ciencias humanas, si querés, o a veces, como se les llama, creo que no correctamente, ciencias blandas, que también es uno de los nombres que se aplica, y que muchas veces utilizan, decís vos, bueno, como escudo, si yo te voy a seguir el pensamiento y me voy a meter en lo que estás diciendo, para decir, no, yo estoy escuchando a los científicos, después las decisiones son mías. Por supuesto, exacto. Claro. Y además, en este caso, digamos, si la ciencia se equivocaba, el problema había sido de los científicos que se equivocaron, ¿no? Si la ciencia es acertada, bueno, entonces el mérito es mío. Claro. Listo, así piensan los políticos, ¿no? Cuando salió el libro, y mientras tanto podemos pedir incluso recordar lo que fue la tapa de un libro muy modesto, financiado por el sindicato de los docentes de la UDELAR, ¿no? Exacto. Vieron la investigación y dijeron esto tiene que trascender y se publica esto con el título Recuperando la Memoria. ¿Por qué lo hicieron, Daniel? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué ustedes agarraron? Y después te voy a contar en qué consistió la tarea científica, pero ¿qué los movió? Bueno, nos movió, digamos, el interés mío de haber vivido, ¿no?, la dictadura, ¿no?, y la rabia de los desaparecidos. Inclusive, yo cuando me has entrevistado otras veces, muchas cosas no las he dicho, ¿no?, porque lo que quiero es que aparezcan, ¿no?, no tener ningún protagonismo en el tema. Entonces, callé muchas cosas. Yo digo más, ¿no? Una vuelta, una estudiante quería entrevistarnos, una estudiante de posgrado, ¿no?, de ciencias sociales, del área social. Y querían hacer una entrevista a mí. Su directora de tesis me puso una cruz. A este no lo entrevistes. O sea, no quieren saber a veces, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Sin embargo, se trata de un trabajo con todas las herramientas que la ciencia tenía a su alcance en ese momento. Y mientras vamos conversando, yo voy a pedir que vayan transcurriendo algunas de las placas que son capturas de ese libro, que muestran, por ejemplo, cómo ustedes tomaron lo que había a mano, ¿no? Fotos aéreas, satelitales, comparación. Contame un poquito. Sí, la verdad que en ese momento habían surgido nuevas técnicas a su vez. Al juez Recarey se le ocurrió porque había visto mucho CSI, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Y preguntó a Lozoya, un antropólogo, ¿qué se puede hacer con esto? Bueno, y él decidió consultar a los científicos, ¿no? Eso fue un poco el camino, y bueno, él se mantuvo firme en un momento a su vez que nadie quería que apareciera nada. Recarey, recordame, era en ese momento el juez que tenía a su cargo la investigación por la desaparición de Elena Quinteros. Sí. Esa fue la causa. Esa fue la causa, efectivamente, y a su vez, bueno, él estaba subrogando, ¿no? Sí. El juez titular estaba de licencia porque estaba con cáncer, ¿no? Sin embargo, negociaron las autoridades de la época, negociaron en la armonía. Regreso, digamos. En un club, claro, ¿no? Negociaron, supongo, con la masonería, yo qué sé qué, ¿no? Y decidieron sacarlo a Recarey. Volvió el juez de apuro, ¿no? Claro. Simplemente para cambiarlo, ¿no? Inmediatamente abandonó y se fue de licencia de vuelta, ¿no? Y de ahí sortearon y no tocó de vuelta a Recarey. Claro. O sea, las presiones sobre la ciencia que ejerce la política son bestiales y la estamos viviendo ahora también con el tema del agua, ¿no? Claro. Bueno, ahora, por lo menos hace unos meses aparte. Hace unos pocos meses, ¿no? Daniel, una de las placas que tenemos ahora a la vista muestra una de las técnicas que ustedes usaron, que fue recurrir, por un lado, a fotos aéreas previas al periodo que estamos investigando y las otras eran aéreas o eran satelitales, las podría para ver qué es lo que había cambiado. Sí, el tema, la mayoría eran fotos aéreas, eran suficientes porque era el antes y el después. Claro. Y en aquel tiempo habían surgido ya algunas técnicas de las cuales mi compañera era especialista, que eran técnicas. Estás hablando de Ofelia Gutiérrez. De Ofelia Gutiérrez, ¿no? De que era trabajar con sistemas de información geográfico, ¿no? Que permitían inclusive automáticamente ver los cambios que habían ocurrido entre dos periodos
en una misma foto, ¿no? A la misma escala, ¿no? Puesta, ¿no? De manera que eran superponibles. Entonces uno le pedía los cambios que habían ocurrido, inclusive después podía corregir por sombras, por hora del día, por una cantidad de cosas, ¿no? Y daba exactamente los cambios que habían ocurrido. La verdad es que los cambios que habían ocurrido era donde encontraron. Listo, porque después lo ven más allá de decir, no, pero claro, nosotros lo encontramos abajo de los árboles. Sí, que abajo de los árboles no lo ve la foto aérea, de acuerdo, pero los árboles estaban recién plantados cuando nosotros hicimos el estudio, ¿no? Pero los antropólogos a veces tampoco creen en la ciencia, ¿no? Es otra cosa interesante, ¿no? Bueno, además él es un antropólogo social que se dedicó, ¿no? Doctorado en ciencia social, de antropología social, y ese es los tiempos que dijo delante mío, ¿no? El arqueólogo ve todo lo que tiene que ver. O sea, no hace falta un equipo interdisciplinario, ¿no? Para ciertas concepciones del área de las ciencias sociales. Sin y embargo, eso hasta el día de hoy. Sí, sin embargo, Daniel, y más allá de lo que pasó después que vamos a meternos, si ustedes no ponían la piedra de este libro, las cosas seguramente hubieran sido distintas. Porque yo tengo el recuerdo, y alguna vez lo recordamos en este programa, de que al asumir la presidencia de la República en el año 2005, el doctor Tabaré Vázquez en su discurso hizo referencia al trabajo de los investigadores de la universidad como base para orientar lo que iba a ser la búsqueda de los batallones. Sin este trabajo, la historia sin duda hubiera sido distinta. Por supuesto, pero sí, efectivamente, bueno, la diferencia es que Vázquez era un científico, ¿no? No quiere decir que tuviera muchas ganas de encontrar muchas cosas, porque lo que tenía Vázquez era mucho miedo de que le pasara lo que Allende, ¿no? Y yo lo comprendo, a lo mejor era cierto, ¿no? Yo hubiera preferido terminar como Allende, pero él no. Y bueno, lo respeto desde ese punto de vista. Pero en los hechos, ¿no? Gonzalo Fernández nos dijo, bueno, vayan, busquen 15 días el libro blanco y cerramos el tema. Gonzalo Fernández, secretario de Presidencia, quien fue la persona que el presidente Vázquez designó para que fuera el nexo entre ustedes. Exacto. Fueron el primer grupo que ingresó a un batallón y el sistema político. Exacto, pero en realidad él no tenía ninguna ganas que apareciera nada porque tenía tanto miedo o más, ¿no? De que tenía Tabaré, y además ese sí es un abogado, por lo tanto las ciencias propiamente no le importaba un pito, ¿no? La prueba está que aparecieron unos juguecitos en un lugar, ¿no? Que daban prueba de alguna cosa que si querés te la cuento, ¿no? Y nosotros los lacramos, todo lo demás, ¿no? Y nos los devolvió un penalista deslacrados y abiertos, ¿no? Con lo cual se rompe toda la cadena de claro, custodia de la y prueba. eso un penalista lo hizo, ¿no? Bueno, cuando denunciamos eso, porque estábamos obligados a denunciar, porque eso era un delito, fue que lo sacaron corriendo, ¿no? Y está bien, ¿no? Claro. Todo el derecho de sacarlos como quisiera, pero fue porque denunciamos que había violado los precintos. Y a ver, en esa época no se podía hacer mucho con esos huesitos, ¿no? Pero hoy si los analizamos, ¿no? Con la HPLC, ¿no? Y va a aparecer hasta quién fue el que los tocó. Claro. ¿No? Porque las técnicas han evolucionado también, las genéticas, ¿no? Daniel, ¿cuánto ustedes, bueno, avanzando en el tiempo, como decíamos, llegamos a la presidencia del doctor Vázquez, ustedes son nombrados oficialmente como el grupo científico que inició la búsqueda, en este caso en el Batallón 13, no recuerdo, 2 meses, 3 meses estuvieron, digamos, entre idas y vueltas, y en ese tiempo escaso alcanzaron a encontrar esto que vos decías, por ejemplo, ¿no? Cosas que valía la pena investigar en profundidad. Claro, porque en los hechos, digamos, si hay algo que, para empezar, después nos enteramos un poco después, pero figura en el libro, ¿no? Hubo un soldado que confesó exactamente lo que había hecho, ¿no? Al costado de la cancha, donde había una cabaña, al costado del arroyo, ¿no? Ahí se habían enterrado y después se dijo que también habían desenterrado, ¿no? Bueno. Ese señor tenía razón, no tengo ninguna duda. Nosotros lo que encontramos es la prueba de un desenterramiento, ¿no? Claro que quisieron desenterrar, pero algunos se les quedaron. Pero aclaremos algo, porque parece que ahí hay un tema, digamos. Dentro de las 1000 cosas que se dijeron, y muchas de ellas todavía resta de comprobar, parece que hubo un desenterramiento de personas que habían sido previamente enterradas en su condición de detenidas y trasladadas a otro lugar. Vos lo que estás diciendo es que ahí lo que aparentemente podría haber aparecido es un lugar donde antes hubo restos de una persona y fueron trasladados a otro lado. Y aparecieron unos huesitos, ¿no? Y bueno, ya estaba, digamos, la pata de la máquina claramente, ¿no? Y la rueda de la máquina, ¿no? Y la huella de la pala mecánica que había abierto. Y cuando le pregunté al coronel Lodowski si eso podía tener algo que ver, ese pozo, con una actividad militar,
dijo es muy chico. No da una trinchera, no da por una trinchera, no, sí, claro, no es para eso, ¿no? Bueno, claro. Listo, ¿no? Y hasta ahí llegamos. Pero después hay anécdotas que yo nunca conté, ¿no? Pero una señora que había sido comunista y que era esposa de un militar, nos contó una cantidad de cosas. Entre ellas nos contó una muy interesante, que es que ella estaba, este militar la mantuvo medio al margen, no por las dudas, digo, no iba mucho a las reuniones con las demás señoras de militares y esas cosas, ¿no? Pero entre las cosas que nos contó es que le preguntaron después que el marido falleció, dice, ¿y el marido tuyo falleció con las ventajas de la Operación Zanahoria? Ella dijo, no sé, no sé, y quedó en esa plata, pero vino a contarnos eso. Otro ¿no? contexto, Daniel, Operación Zanahoria es el nombre hipotético de esta operativa que fue retirar los restos de su enterramiento primario y trasladarlos a otro lugar. Y los que decían dónde estaba y no sé qué, alguna ventaja tuvieron de no sé qué, ¿no? Pero tuvieron alguna ventaja en la jubilación. Listo, eso es así. Digo, y a esta mujer, porque me han dicho cualquier cosa, cantidad de gente, no sé qué, que ni las menciono, pero esta mujer sí le creo, porque no tenía nada que ganar ni nada que perder. Su marido estaba muerto. Hay que recordar que a estos restos que vos mencionás y que nunca pudieron ser analizados, hay que agregarle lo que sí fue reconocido como un radio humano, un hueso radio extraído cerca, y acá la memoria me va a fallar, pero también dentro del batallón 13 como otra muestra de que ahí había habido un cuerpo humano completo en esa remoción que ese radio que nunca pudo ser identificado. Lo que no es cierto es que lo que dijeron, que los habían quemado y no sé qué, eso es imposible, ¿no? Porque eso sale con tierra a montones. Tendría que ir, ahí sí un arqueólogo, ¿no? O un especialista con un pincelito a limpiarlos, porque esos van con toda la tierra pegada, son volúmenes monstruosos, ¿no? Ahora, Daniel, en definitiva, y volviendo a este episodio, ustedes, lamentablemente tal vez nunca se pueda probar, o sin el tal vez, pero se quedan con la impresión de que el primer hallazgo de un enterramiento clandestino fue el de esos huesos. Las quitas que quedaron. Que nunca se podrán identificar. Bueno, nunca se podrán, no lo sé, ¿no? Es que al haberse roto la cadena de custodia y demás. Eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, yo no sé lo que puede lograr el HPLC hoy en día, ¿no? Claro. Que se puede determinar que un gato pasó por aquí, dejó un pelo tirado, ¿no? Y lo identifica. ¿Dónde están esos huesos hoy? Esos restos. Esos restos están bien guardados en una campana al vacío. Y bueno, algún día a lo mejor alguien se interesa por ellos y bueno, a lo mejor son de un chancho o son de una persona, pero que vale la pena. Claro. Hoy hay técnicas que permiten saberlo, ¿no? Pero hay que creer en esas técnicas, atiéndeme. Hay que creer en la ciencia y volvemos al principio de esta conversación. La ciencia pura y dura. Claro. Hay que creer en ella. Es decir, nosotros queríamos traer un georradar. Un georradar. Bueno, el georradar, llegaron a decir que estaba en la frontera, ¿no? Guarga ¿no? Y Martín Poncellón, primo mío, ¿no? Llegó a decir que el georradar estaba en la frontera. No estaba nada, ¿no? Nosotros habíamos arreglado para que un profesor lo trajera gratis. De Brasil, ¿no? De Brasil, efectivamente, estaba todo pronto, pobre tipo. No había pedido esta licencia para venir, ¿no? Y le dijeron que no. ¿Para qué servía el georradar, Daniel? ¿Para qué servía el georradar? Bueno, el georradar, digamos, te muestra qué es lo que está enterrado, te hace una radiografía hacia abajo en el suelo. Y según las antenas que le pones, es la profundidad, la resolución, la cantidad de cosas, pero tiene enormes posibilidades. Bueno, así encontraron al Che Guevara, vamos a decir la verdad, como es, ¿no? Claro. Ahora, unas cosas me sorprenden, porque ahora hay georradares acá en Uruguay, ¿no? Pero la antropología no los usa. Yo qué sé qué es lo que pasa, ¿no? Entra dentro de eso de en qué creemos, o si el antropólogo ve todo lo que tiene que ver, como dijo López Mas en su momento, no lo sé. Algo de eso debe haber, porque las herramientas están, pero que yo sepa, a lo mejor lo están usando, y pido disculpas, pero yo no me he enterado, ¿no? Daniel, nos va quedando 2 o 3 minutos y dentro de las cosas que ustedes tuvieron que transitar ya trabajando en terreno dentro del batallón, tuvieron, voy a usar una palabra un poco de película, pero creo que se entiende muy claramente, ¿sufrieron sabotajes? No, sabotaje no, por supuesto, intentos de amedrentarnos, de decirnos busquen por allá, busquen por otro lado, todas cosas falsas, todo ese tipo de maniobras efectivamente se hicieron. Pero
No, sabotaje propiamente. Está bien, porque ustedes tuvieron una interacción muy cercana con la gente del ejército. Vos nombraste hace un rato a Glodowski, coronel creo que en esa época. Coronel en esa época. Recuerdo, que era el enlace y él estuvo al lado de ustedes todo el tiempo. Sí, sí, además, digamos, estábamos muy restringidos de lo que podíamos hacer, ¿no? Claro. Y de repente pasaban los soldados por ahí gritando, comunistas a matar, adelante nuestro, ¿no? Pasaban ahí. Claro. O ponían un tanque de guerra de esos ya medio destrozado, viejo, a correr a toda velocidad y pasarnos cerca y cosas de esas, ¿no? Esas estupideces sí, muchas, pero realmente algo que nos asustara a nosotros, no. Está bien, y no, digamos, más allá de amedrentamiento, no tuvieron la alteración de los lugares donde estaban trabajando, marcaciones, digamos, ¿tuvieron más obstáculos afuera que adentro del batallón? ¿Esa sería la pregunta? Sin duda, sí, por supuesto. Claro. Es decir, por supuesto estábamos muy limitados. Por supuesto que después, inclusive cuando ya nos habían echado, Glodowski me pidió si le podía conseguir con la intendencia una retroexcavadora y se la conseguí. Claro. ¿No? Es decir, vamos, a mí nunca, es decir, venganza no quiero ninguna en relación a ese tema, quiero que aparezcan, por Dios, ¿no? Pero ya entramos mal, entramos con el pie izquierdo, porque cuando entramos, la funcionaria de familiares dijo, ustedes adelantaron 5 años la entrada a los Batallones. Bueno, está, listo, ya nos estaban mirando con el punta del pie, ¿no? Después nosotros dijimos, bueno, yo cometí el error, yo comprendo la sensibilidad de los familiares, ¿no? De que había que hacer un banco de datos genéticos, ¿no? Generalmente los familiares, yo tengo, me queda una muestrita de mi hija muerta, pobrecita, ¿no? O sea, todos tenemos algo, un dientito, esto, lo otro, ¿no? Bueno, dije, vamos a hacerle ADN a esas cosas, ¿no? ¡Paz! ¿No? Se pusieron furiosas las señoras. Y bueno, está bien, porque la sensibilidad en relación a esas cosas tenían todo el derecho. Bueno, yo cometí el error de decir eso sin haberlo consultado previamente con ellos, yo qué sé. Hay cosas que para los científicos son obvias, pero para la sensibilidad de la gente no lo son. Daniel, mientras te entrego un regalo de Ística, Objetos por Venir sobre Ciencia, estamos transitando el 5º año y bueno, ahí... Muchísimas gracias. Vamos a dejar acá. Yo quiero volver a decir algo que ya dije 2 veces en este programa, y es que más allá de todo, y lo que hoy está en curso, y lo que se está haciendo, y no... es esto y después lo abrís tranquilo. Pero muy bien. Una bolsa especial. Listo, quería mostrarla porque me hicieron un regalo, ¿no mostrarlo? No, bueno, ahí está. La ciencia abrió las puertas. Y con todas las idas y vueltas, con todos los sinsabores, seguimos buscando. Como decís, tu voluntad es la de todos, ¿no? Una reconstrucción lo más completa posible de esos años tan negros y de todos los que fueron perdiendo la vida y muchos todavía desaparecidos. Pero yo rescato eso. La ciencia puso la semilla y la planta crece, ¿no? A veces capaz que agarra para un lado y uno quisiera que agarre, pero la planta crece. Y ustedes, yo en esta nota quería recordar ese episodio porque la sembraron ustedes. Yo te agradezco y te agradezco que hablemos de estos temas por esto, ¿no? Porque tenemos que convencer, ¿no?, a los políticos de que la ciencia suele tener razón, ¿no? Y si no fuera así, en este momento no tendríamos el conflicto que estamos teniendo con el agua, ¿no? Que en realidad habría que denunciarlos a la empresa por estafadores, ¿no? Como quedó de manifiesto con el informe que hizo la gerencia de agua potable, ¿no? Y sin embargo no los denuncian como estafadores porque creen que les pueden ganar un juicio, ¿no? Esto es falta de realmente entender que las pruebas son absolutas. Claro, cuando le dicen a un científico, ¿está seguro? Como me dicen a mí los jueces cada 2 por 3 cuando voy a declarar en estos temas. La ciencia nunca puede decir estoy seguro. Mira, creo que por acá, que es el método científico, está un poco esto, ¿no? Experimentar, hipótesis, volver para atrás, avanzar. Eso es la ciencia. El día que la ciencia está segura vamos a estar en problemas. Tal cual. Gracias, Daniel Panario, por venir a Sobre Ciencia. No, gracias a ti por convocarme. Cerramos nuestro programa de hoy y los esperamos acá en TV Ciudad la semana que viene.